Buenas, solo este resumen de AEW Dynamite del 28 de septiembre del 2022, en donde comenzamos el programa con la celebración de la Liga de la Justicia de AEW, quienes celebraron al 8 Chris Jericho, y para esta fiesta trajeron al luchador pizzero, quien trajo sus pizzas solo para el grupo de Jericho y no para el público, que se sintió decepcionado por ello. Pero bueno, yendo a la celebración, tras que el público no dejara de interrumpir a Anna Jay, esta pudo presentar a Chris Jericho, que sembró la semilla del segmento al decir que los entretenedores siempre derrotan a los luchadores y por ello les habrá el campeón mundial de Ring of Honor, tras lo que presentó a Daniel García, a quien le regaló un gorro, lo que no le gustó a García, que se sintió ridículo y terminó tirando el gorro al suelo para pasar a decirle a Jericho que su tiempo juntos había terminado, aunque Chris le tapó el micrófono para que no terminara su frase, y después de eso le dio un ultimátum para que elija bien si era un entretenedor o un luchador profesional, y entonces apareció Bryan Danielson, quien dijo que García era un luchador, pero al final de cuentas él podía elegir por su cuenta qué camino tomar, si quedarse como un simple entretenedor o unírsele al Blackpool Combat Club. Momento en el que Jericho se hartó y lo interrumpe para decirle que García le pertenecía y haría lo que él dijera, ante lo que Daniel le quitó el micrófono y lo encaró para decirle que no le pertenecía y mucho menos debía hacer lo que él le dijera, y tras ello García comenzó a comportarse como un entretenedor para burlarse de Jericho y de lo que ellos harían, y terminaría preguntándole a Chris si acaso sería entretenido que él se uniera a Bryan y se enfrentaran a Guevara y al mismo Jericho, ante lo que Matt Menard se hartó y le gritó en la cara recordándole cómo lo han protegido por un año entero, pero para su mala suerte terminó diciendo la frase de que quería romperle el cuello a Bryan, quien dijo que si era un reto entonces lo aceptaba, y ya que por casualidad tenía la autorización para una lucha ante quien sea, pues dijo que se enfrentaría a él ahora mismo, y así comenzamos un handicap match entre los Young Bucks de NXT y Bryan Danielson, quien mucho no pudo hacer por estar en minoría, por lo que tras estar batallando por un rato así terminó apareciendo Claudio Castaño, el quien se llevó a Angelo Parker del ringside y dejó de esta manera las cosas como debían ser, mano a mano, para que hacia el final en segundos Bryan hiciera rendir a Menard en la primera lucha de la noche. Luego al volver de comerciales vimos lo sucedido entre MJF y Wheeler Yuta, quien apareció furioso para retar a una lucha ahora mismo a MJF, quien apareció para llamar a un fracasado y sin carisma a Yuta. Luego habló de los millones que Tony Khan le pagó para volver, ante lo que Yuta lo cortó y lo retó a luchar en ese mismo instante, y como estaba cansado de las palabras y no encontró una respuesta salió a buscarlo, pero MJF dijo que estaba bien, le daba la lucha pero la semana que viene, y tras lo que Yuta se frenó y se quedó con las ganas de golpearlo porque los hijos de Billy Gunn aparecieron a respaldarlo a MJF, que se retiró y dejó que los hijos de Gunn cerraran el segmento diciéndole a Yuta que MJF era mejor que él. Después tuvimos la lucha de relleno clasificatoria para definir o no a un tercer retador número 1 del campeonato mundial de AEW, la cual fue entre Juice Robinson y Jon Moxley, una lucha aguerrida y que a medida que el tiempo pasó fue mejorando e intensificándose aún más, al punto que estuvo para cualquiera, y Juice dejó una buena impresión ante un Moxley que aguantó todo lo que le tiraron, y como Robinson desperdició varias oportunidades, Moxley se cansó de perdonar también, y por ello presionó más al final y tras sus patadas le metió una palanca al brazo para provocar que Robinson se rindiera, y así Moxley se quedara con solo dos retadores número 1, donde mientras uno lo veía en un palco, el otro se le presentó en el ring tras esta lucha, siendo ese Adam Page quien quiso irse a los golpes, pero entonces llegó la seguridad y a la vez MJF desde el palco los interrumpió y dijo que ellos no importaban en nada porque él era el futuro campeón mundial original de AEW, y de repente detrás de él apareció Wheeler Yuta y lo atacó tirándolo contra las gradas, y si bien esa parte quedó bien, como que su final fue algo cortante y le quitó algo de impacto porque los de seguridad los separaron y se terminaron llevando a Yuta, que antes de ello les regaló varios golpes fuertes, y para cerrar el segmento el público tuvo que ser el partícipe final para humillar a MJF, que estaba medio ido tras los golpes. Después Saraya apareció en el ring de AEW para plantar bandera y decir que esta era ahora su casa y que ella era la revolución que vino a cambiar este lugar, y todo bien con el concepto del segmento, pero tal como comenzó, luego se volvió una pérdida de tiempo porque Saraya invitó a toda la división a salir, y de la enorme cantidad de luchadoras que hay en AEW, solo salieron 5 face encabezadas por Toni Storm,
y después al rato Britt Baker con 3 heels ingresaron para interrumpir a Saraya y volver esto un Saraya vs Britt, en el que Baker dijo que esta era su división y que ella era la cara y que había puesto sudor, sangre y lágrimas para llevar a cuestas esta división, y donde tras ello puso el dedo en la llaga de la británica, ya que marcó que de hecho ella puso en juego su cuello y él mismo resistió, no como el Saraya, donde hubo un gesto en la cara de Saraya a quien no le gustó mucho el comentario y por ello llamó perra a Britt, que en inglés, como suena parecido, el público se puso a insultarla, y tras ello Saraya se retiró para que se pudiera dar el Tony vs Serena, aunque antes anunció que ya que estaban las demás féminas alrededor del ring, entonces tendríamos una lucha de leñadoras, y donde tras ello Saraya abandonó el cuadrilátero para irse a la mesa de los comentarios, y en donde primero pasaría por donde estaba Baker, cerrando así un segmento en el que realmente no quedó en claro qué rol va a tener Saraya, aunque por cómo pactó la lucha pareciera que será una manager o gerente de la división hasta que pueda volver a luchar algún día, aunque bueno, si es algo así como una gerente, pues su primera decisión fue mala, ya que pactó una lucha de leñadoras en donde las mismas no sirvieron para nada más que para sembrar un Jimmy Hayter vs Willow para Rampage y nada más. Y en cuanto a la lucha, aquí sí se notó algo, ya que dejaron que Serena y Tony dieran una buena batalla, mucho más al estilo de Serena, lo cual siempre es algo beneficioso, y al final de cuentas Tony pudo verse mucho más sólida y sentirse con su desenlace, que es la campeona interina, con una victoria que sin duda se redondeó como contundente, siendo así un muy buen triunfo para ella. Luego los nuevos campeones en pareja de AEW dijeron que harán una gran celebración la semana que viene, aunque tras que Keith Lee los interrumpiera y dijera que Billy Gunn ganó esos títulos ilegalmente para los aclamados, durante la noche más tarde se anunció que primero deberían defender esos títulos este viernes ante Lee y Shane y Butcher y Blade, quienes por otro pasillo estaban discutiendo con los Private Party, a quienes Andrade les puso un estate quieto, de o se calman y siguen sus órdenes o estarán fuera de lo que creíamos extinta la corporación Hardy, tras lo que el mexicano se retiró con Butcher y Blade, y ya que lo mencionamos, de repente apareció Matt Hardy para hablar con Private Party, a quienes les prometió que si vuelven con él, esta vez harán las cosas bien. Posteriormente Ricky Starks aniquiló a Eliasson y tras eso vinieron los anuncios para el viernes y para el Dynamite del tercer aniversario, en donde se anunció oficialmente aquí a Bryan Danielson y Daniel García vs Sammy Guevara y Chris Jericho, quien fue el evento estelar para tener su primera defensa del campeonato mundial de ROH, el cual lo defendió de manera exitosa ante Bandido, quien básicamente la rompió en la que por lejos fue el combate de la noche, donde la combinación con Jericho brilló, y si bien es un cliché decirlo, fue así como sucedió, ya que Bandido se llevó la derrota, pero a la vez su actuación fue espectacular y se sintió como una victoria por ese lado, y en definitiva Chris Jericho cerró con un gran triunfo, y tras el que anunció que va a cazar a todos los ex campeones de ROH que pueda, iniciando por Bryan Danielson el próximo 12 de octubre en su tierra en Canadá, ya que solo quiere destruir todo lo que tenga que ver con Ring of Honor, y es por ello que Jericho terminó el programa atacando a Bobby Cruz, el mítico presentador de Ring of Honor. En definitiva, el show tuvo que recurrir a algo de improvisación y a la vez utilizó recursos no tan usuales en el programa, y eso estuvo espectacular por el manejo de micrófono que hubo en la noche, dejando que los jóvenes tomaran el mando y pudieran empezar a mostrarse, así como a romper ese hielo, siendo un muy buen inicio el que hubo, que luego se bajó con la lucha de Bryan vs Mata, pero el segmento de NJF y Wheeler Yuta levantó de vuelta a nivel para encaminarnos a una buena actuación de Joyce Robinson contra John Moxley, donde al cierre del segmento tuvo una buena intención, así como continuó con la historia de Yuta y NJF, pero ahí, como lo mencioné, la aparición de los guardias de seguridad dejaron la sensación de que quedó inconcluso o como debía terminar el segmento para que tuviera mucho más impacto. Luego nos fuimos con las féminas, a quienes le dieron media hora de show, lo cual está perfecto para comenzar así como la lucha que dieron Tony y Serena, pero el palabrerío y el muestreo que hicieron de la división fue un sinsentido que no aportó nada que ya no se hubiera intentado antes, y ese hecho de crear una lumberjack match con solo 8 mujeres ahí y sin otro contexto fue un desperdicio que dejó en claro que hay un concepto de base que está mal y que a menos que lo corrijan no van a revolucionar o evolucionar como quieren. Y bueno, el evento central fue una continuación del segmento inicial con Jericho y su enfoque a destruir ROH, una gran historia en AEW que puede dar sin duda mucho juego y ser vital para el regreso de Ring of Honor a televisión. En definitiva, el programa fue atractivo, muy entretenido en su inicio y su final, mientras que en el medio tuvo momentos
más que todos en la primera hora con Utah Jane Jeff y parte del Robinson vs Mosley, acompañados por la recta final del Serena vs Tony, mientras que el resto no mencionado pues estuvo correcto, pero se quedó ahí con vaivenes que le bajaron al programa, que terminó siendo un Dynamite que por una urgencia se sintió más improvisado, aunque tampoco tanto, ya que eso se sintió que solo afectó a los rellenos obvios y no creo que haya dañado al concepto general que se vio en este capítulo, que mostró perfectamente el cómo Jericho puede seguir reinventándose cuando parecía acabado y a la vez Ring of Honor pide pista para volver a la televisión, aunque no nos olvidemos aquí que AEW sigue utilizando a Ring of Honor para sacar adelante su propio producto y es algo muy bueno por cómo conectaron con Jericho, García y Danielson, aunque puede ser un arma de doble filo en el futuro. Y bueno, me gustaría saber qué les pareció a ustedes este Dynamite del 28 de septiembre del 2022.